El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. La Asamblea Nacional tiene nuevas autoridades y el CAL ha sido remodelado. La oposición controla la primera función del Estado y solo hay interrogantes sobre las relaciones con el Ejecutivo y lo que ocurra con el país en adelante. La mayoría que formó el año anterior el presidente Lasso no va más. Del Ecuador político y de los últimos acontecimientos y perfilando lo que es el futuro hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia al doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, a la abogada Gabriela Panchana, comunicadora política y analista, y al doctor Ismael Quintana, reconocido constitucionalista y también analista. Comencemos, Diego. La Asamblea está en un nuevo momento. Cuenta con nuevas autoridades y la agenda que tienen ya incluye, como sabemos, juicios políticos y más distanciamiento del Ejecutivo a pesar de los discursos que dieron el jueves. ¿Cómo va a actuar el gobierno del presidente Lasso? ¿Cuál es la estrategia para encarar los 10 meses que tiene por delante esta directiva? Bienvenido, doctor Diego Ordóñez. Buenos días. Buenos días, Thalía, a Ismael, a Gabriela, buenos días y a todos quienes nos escuchan. Bueno, yo no diría que vive la Asamblea en un nuevo momento, ¿no? Yo diría que vive el peor momento. Y cada vez esa circunstancia pues afecta a la estabilidad de la democracia, la credibilidad de la democracia, la credibilidad de una institución que es fundamental para la democracia, que es la Asamblea Nacional. Ahí hay un reparto, ¿no? Y un reparto orientado a captar, pues como es obvio, las autoridades de control, las autoridades de administración de justicia, ¿no? Y esto que yo digo no es pues, una consigna política ni un supuesto, ¿no? Avanza en esa línea para controlar pues lo que necesitan controlar en el propósito final que por lo menos el correísmo tiene y al que lamentablemente el Partido Social Cristiano se ha sumado, ¿no? Porque yo no puedo dejar de lado el hecho de que el Partido Social Cristiano, en esas circunstancias, de frente a esa realidad de la conformación de una mayoría en la Asamblea, está ligado al correísmo y a la agenda del correísmo. El correísmo lo que busca es impunidad. No hay alternativa para el prófugo en Bélgica, sino que, por ejemplo, la Corte Constitucional tramite un recurso extraordinario de protección. Y para eso necesitan tener control de toda esa estructura de administración de justicia. Y en esa línea van, ¿no? En esa línea van. Bueno, es penoso, tú me preguntas, Thalía, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno tiene que enfrentar en estas circunstancias este escenario, pues manteniendo siempre principios de democracia e institucionalidad. Y a pesar de que muchos creen que pues hay que tomar medidas más drásticas, ¿no? Medidas más radicales. Cuando uno está sentado en el gobierno, pues hay que evaluar los impactos que eso tiene, ¿no? Porque sí, una medida radical como aquella que se sugería en algún momento de la muerte cruzada, pues tiene impactos que son peores en la economía y bueno, toca lidiar en ese escenario, ¿no? Y tú me preguntas qué va a hacer el gobierno, seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante este año, tratando de sacar adelante los proyectos del presidente con todas las dificultades que significa, con todos los problemas, los errores cometidos, y evaluando qué es lo que es más importante al conjunto de los ecuatorianos. Muchas gracias, doctor Diego Ordóñez. Gabriela, lo que ocurrió el jueves en la Asamblea era lo que se había anticipado, ¿no? Se ha dicho, porque el país que analiza la política veía lo que se venía. Eso no quiere decir que se podía evitar. El correísmo tiene la vicepresidencia, la primera vicepresidencia. ¿Cómo debería actuar el Ejecutivo, que no ha demostrado tampoco destrezas políticas para ahorita ser superado por la oposición en la Asamblea? Bienvenida, abogada Gabriela Panchana. Buenos días. Buenos días, Thalía, buenos días, Diego e Ismael, y buenos días a la audiencia.
Sí, efectivamente no nos debe sorprender la hoja de ruta que siguen de manera implacable el correísmo y sus aliados, los, digo yo, mal llamados rebeldes, porque realmente son sumisos al correísmo que los persiguió. Me refiero a la gente de Pachacuti que está aliada con ellos y algunos de la izquierda democrática que, bueno, son en su mayoría nuevos. Me parece que el gobierno ojalá no haga lo mismo que ha venido haciendo. Ojalá haga lo que debía haber hecho desde el principio, que es lo que llevó al triunfo en la segunda vuelta al presidente Guillermo Lasso, y es hacer una alianza con la ciudadanía. Creo que eso es lo que hace falta. Creo que hace falta un pacto ciudadano, un pacto de valores democráticos, republicanos y de progreso. Y creo que eso es lo que debería de hacer el gobierno, y recuperar su iniciativa y hacer un pacto con la ciudadanía, explicándole a la ciudadanía hacia dónde nos está llevando, qué es lo que quiere lograr y qué es lo que necesita, y mostrando qué es lo que le impide hacer llevar a cabo el plan, que en muchos casos es el boicot o el sabotaje que hace el correísmo y sus aliados en la Asamblea. Me parece que eso es lo que le falta al Ejecutivo, y eso es lo que debería de hacer. Pero estamos hablando de pedagogía nada más, porque en las democracias y en los órganos como la Asamblea mandan los votos, y en este momento el gobierno no cuenta con los votos. De acuerdo. Lo que pasa es que si no se tiene los votos de la Asamblea, se tiene que tener la fuerza popular. En este caso el gobierno ha perdido ambas. Digamos, nunca tuvo una mayoría en la Asamblea. Empezó cometiendo estos errores de querer hacer un pacto llevado por su aliado, digamos, el Partido Social Cristiano, su aliado natural en ese momento, llevado a querer hacer un pacto con UNES. Después, justamente por la presión de la ciudadanía y de la opinión pública, se echa para atrás, intenta construir un pacto con la izquierda democrática y con Pachacuti, y vemos hasta dónde apenas le alcanzó, ¿no? Y necesita tener un respaldo popular. La gente siente un desamparo, siente un desconcierto, siente que no tenemos liderazgo, que no sabemos a dónde estamos yendo, y esa sensación hace que sea muchísimo más difícil gobernar. Entonces, yo sí creo que más aún en la época en la que vivimos, donde hay tal capacidad de interactuar con los políticos a través de las redes sociales, es muy importante la pedagogía que permita que la propia ciudadanía se involucre y exija y reclame y le pase un costo político a los desestabilizadores, a los conspiradores. Gracias. Creo que esa herramienta no está siendo utilizada. Muchas gracias, abogada Gabriela Panchana. Doctor Quintanilla, lo que ocurrió esta semana en la Asamblea le pone al país, como decíamos, de un nuevo momento político. Está enmarcado todo lo que se hizo, sobre todo la destitución de la vicepresidenta Yesenia Guamaní, en todo lo que dice la Constitución. Nadie tendrá a futuro que reclamar por alguna de estas acciones. Finalmente, las mayorías en las democracias se imponen a través de los votos, ¿no? Bienvenido, doctor Ismael Quintana, buenos días. Buenos días, doña Talía, un abrazo para usted, un saludo para Gabriela, para Diego Ordóñez también, por supuesto para quienes nos escuchan. A ver, yo voy a coincidir con Diego Ordóñez en una cuestión. Yo no creo que este es un nuevo momento político de la Asamblea. Sí, desde el 24 de mayo en adelante, el manejo de la legislatura ha sido el más pobre y desastroso de las últimas épocas que hemos visto. Y vea que decir eso ya es bastante en comparación con la anterior asamblea que la presidieron Litardo y otros políticos incompetentes de acá, ¿no es cierto? A partir de eso, lo que ha existido sí es un reacomodo de las fuerzas políticas, donde se han aplicado estos procedimientos para destituir a algunas de las máximas autoridades, básicamente a Yori de la presidencia y de la segunda vicepresidencia a la legisladora Guamaní, y eso ha permitido que esta nueva mayoría, que al menos va teniendo 80, 90 votos, se tome estos puestos. Y claro que eso genera riesgos, y genera riesgos no solamente en las relaciones de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo, con el gobierno. Es decir, esto no va a generar solamente predicamentos al momento en que el jefe del Estado pudiese llegar a presentar
proyectos de ley que van a tener que pasar, por ejemplo, el filtro previo de calificación a trámite en el CAL, un CAL que ahora el gobierno lamentablemente ya no controla, o sobre el cual ya no tiene incidencia, ¿no? Un CAL donde en el mejor de los casos el presidente Lasso tendrá, y dependiendo del proyecto de ley que se trate, el voto de la legisladora Arias y el del jefe de bancada social cristiana, de Esteban Torres. El resto son votos de oposición, como siempre lo fueron. Por eso muchos dijimos, el acuerdo con Pachacuti, el acuerdo con Izquierda Democrática, era un acuerdo pegado con saliva, y eso ha dado hoy estos resultados. Pero más allá de eso, que de suyo ya es preocupante, porque hay temas de empleo, hay temas de seguridad, hay temas de salud pública y otros aspectos más que sin duda alguna el gobierno va a necesitar implementar a través de leyes, y eso hoy se pone cuesta arriba, y al gobierno le quedan 3 años todavía. Entonces habrá que ver cómo va a ser el presidente Lasso para sortear esta muy resquebrajada relación que tiene hoy con la Asamblea Nacional. Pero viene lo otro, ¿no? El problema institucional. Hoy usted tiene, acababa de ver hace un momento un video en Twitter, donde la bancada correísta celebra, ¿no?, el hecho de haber tomado la primera vicepresidencia de la legislatura. Saben que además tienen tomada la presidencia y otros estamentos de la Asamblea, y eso va a hacer que, por ejemplo, en materia de fiscalización, los juicios políticos que interesen al correísmo, y en esto también voy a compartir con Diego Ordóñez la apreciación de que lo que se busca es la impunidad, vamos a empezar a ver una aceleración en ciertos juicios políticos que van a abrir la ventana a que el movimiento del correísmo y sus nuevos aliados busquen cooptar ciertos espacios de la institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces se buscará desmantelar el Consejo de la Judicatura. Yo no digo que razones no falten para hacerlo, hay cosas que hay que fiscalizar e investigar, por supuesto, pero el correísmo aprovechará esa papaya que han dado los vocales del Consejo de la Judicatura para efectos de buscar su destitución. Sin duda alguna buscarán desmantelar el Consejo de Participación Ciudadana, y el rato que se desmantele ese órgano, que debería en realidad desaparecer, y eso es algo que muchos le reclamamos al presidente de la República porque fue una oferta de campaña y que no se ha cumplido hasta ahora, la desaparición de ese órgano inútil. Pero bueno, a través de eso entonces se buscará nombrar contralor, ya mismo habrá que nombrar superintendentes, habrá que nombrar defensor público, defensor del pueblo, renovar la función electoral, bueno, en fin, un sinnúmero de instituciones del Estado que todavía no han sido cambiadas, renovadas o modificadas por las vergonzosas actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana, y sin duda eso va a afectar al institucional. Gracias, entonces, doctor al presidente le queda muy poco margen de maniobra. Gracias, doctor Ismael Quintana. En verdad, ese es el panorama, y la realidad es que hay que repetir lo que se dijo hace un momento, que de esto más o menos se conocía. Diego Ordóñez, el señor Esteban Torres logró una vocalía en el CAL con 117 votos, incluido el voto del oficialismo. Eso fue una manera de resarcirse, porque ustedes en el 24 de mayo, antes pues del 24 de mayo, que fue la elección de la Asamblea, cuando se unieron a Pachacuti y a la Izquierda Democrática, le negaron esta posibilidad que tenía legítimamente como aspiración el Partido Social Cristiano. A través de esa decisión se puede abrir a lo mejor, porque lo que angustia a los ecuatorianos es que vayamos a cerrarnos y que más o menos aquí simplemente el gobierno no tenga capacidad de maniobra. ¿Hay alguna posibilidad de reaccionar, de buscar acuerdos con esos mismos partidos que están en la Asamblea, o ya damos por hecho de que la Asamblea no cuenta para el Ejecutivo, Diego? A ver, Talía, me vas a permitir hacer algunos comentarios para responder la pregunta. Adelante. En relación primero con lo que tú dijiste, de que el gobierno tiene capacidad de manejo político, ¿no? Y yo quisiera de que algún rato tengamos una definición de qué quiere decir eso, ¿no? Porque si el gobierno tuviera capacidad de manejo político para lograr una mayoría en la Asamblea, pues habría hecho un acuerdo con el correísmo y estuviéramos hablando ahora de la mesa de la verdad, que es la mesa de la impunidad, y pues ahí habríamos dicho pues que el gobierno sí tuvo la capacidad de armar la mayoría, o de pagar el precio, ¿no?, de los chantajes políticos. Uno de esos chantajes fue denunciado por el presidente de la República y fueron llevados a la Fiscalía. Entonces, no hay capacidad de gestión política, quiere decir, pues no hay capacidad de armar las mayorías, y pues lo que sí no tenemos, y con total frontalidad debo decir, no tenemos capacidad de someternos al chantaje.
Y si eso es incapacidad de gestión política, pues concluyamos que eso es así. Esto es lo primero. Lo segundo, respecto a lo que dice Gabriela. Miren, aquí no es un problema. El gobierno tiene que enfrentar un escenario, ¿no?, en donde trata de superar lo que vino del pasado, ¿no? Y esto no es simplemente decir vamos a culpar al pasado, no es simplemente los hechos. Un problema presupuestario inmanejable de 7.000 millones de déficit, una situación de pandemia, una situación de estancamiento económico, de aumento del desempleo, de aumento de la pobreza. Factores ya no voy a señalar, robo, mal manejo, la pandemia, en fin, pero esa es la realidad. En una situación de minoría política y de debilidad política en la Asamblea. Decía esto respecto a que se puede compensar el abuso de los votos en la Asamblea con apoyo popular, es, con todo el respeto lo voy a decir, una ilusión. En términos prácticos, en la realidad, eso no funciona así. Y hace falta estar sentados en el gobierno o haber observado y convivido y vivido la política muy de cerca para entender que eso es simplemente un deseo. Ojalá que fuese así. Ojalá que fuese así. Yo lo he planteado una y mil veces, en el sentido de que se puede compensar con el apoyo popular la debilidad política en la Asamblea, en la medida que los asambleístas y los sectores políticos de la Asamblea traten de ser consecuentes con aquello que los ecuatorianos quieren. Pero eso no funciona así. En términos reales, en la realidad, lo que sucede es que los partidos políticos, sus dirigentes políticos responden a sus intereses. Y disculpen la expresión, les vale un comino lo que la gente quiera. Y se fajan, ¿no?, toda esta posible opinión desfavorable, que no digamos que tiene que ver con que le apoyen o no al gobierno, pero con esta opinión desfavorable, ¿no?, tan mala que tienen los ciudadanos sobre la Asamblea. No les importa. A pesar de todo eso, y lo dijo ayer la señora Holguín, ¿no?, esta Asamblea tiene los peores niveles de calificación. A pesar de eso, están haciendo lo que están haciendo. Están haciendo todo lo que están haciendo, sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. Lo tercero, cierto que le corresponde al gobierno hacer pedagogía, y lo hemos tratado de hacer no con las palabras, con los hechos, con las conductas, siendo democráticos, siendo honrados, siendo respetuosos, siendo cuidadosos de las instituciones, siendo cuidadosos, incluso a pesar de que se le ha calificado al gobierno de ser ingenuo, ¿no?, cuando aplica o respeta decisiones judiciales tan controversiales como las que se emitieron en favor del ex vicepresidente Glass. Incluso muchos ecuatorianos llegaron a afirmar que hubo un pacto político con el correísmo. Yo quisiera, esto dicho entre paréntesis, ¿no?, que aquellos que afirmaron eso tengan ahora, pues con todo el respeto lo voy a decir, la integridad de pedir disculpas a la opinión pública del Ecuador, porque no hay un pacto político con alguien que intenta derrocarle por vía de una aplicación ilegítima de una norma constitucional. Esto a propósito de lo sucedido en la Asamblea con el intento de destitución del presidente de la República. Ahí vamos a quedarnos, Diego, porque ya estamos ya más de 18 minutos y yo creo, tenemos todavía tiempo para en los siguientes bloques. Por favor, recuerda el tema que quieres abordar y tendrás el espacio suficiente. Aquí debo hacer una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la abogada Gabriela Panchana, comunicadora política y analista, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista y también analista, y el doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, quien escribió artículos de análisis durante muchísimo tiempo en los medios de comunicación. Diego, por favor, recuerda el tema que vas a tratar. Ahora voy con Gabriela porque quiero matizar las diversas opiniones y comentarle y preguntarle más que nada que últimamente al correísmo le ha ido bien, no en la intención de destituir al presidente Lasso con una moción en la Asamblea, que esa vez también fue salvado por el Partido Social Cristiano, que votó en contra, pero esta vez ha logrado nada más y nada menos que la superintendencia de bancos
además de la primera vicepresidencia de la Asamblea. Pero la superintendencia de bancos llega de la mano de Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, que incluyó al doctor González en la terna. ¿Cómo se explica esos errores, no? Que después que está en la terna enviada por el Ejecutivo se descubre que es correísta. Gabriela, ¿cómo te explicas tú esto? Bueno, yo no tengo ninguna explicación. De hecho, hasta Martín Pallares, que está del mismo lado que los que estamos en este panel y que quiere salvar al Ecuador, quiere salvarnos de volver a caer en las fauces del correísmo, no tuvo otra conclusión que la de creer que ahí había un pacto, lo cual es terrible creer que sea así. Pero si no hay ningún acuerdo, entonces hay una incompetencia terrible. Yo no puedo entender eso. Y bueno, y vamos también con la incompetencia, si de eso se trata. Le nombraron viceministro de Recursos Naturales a un exfuncionario del morenismo, un señor Jaramillo, del que la prensa adjudicó que era el que entregaba contratos en Pedernales, contratos de los hospitales, y que presentaba garantías falsas. A última hora por la noche tuvieron que ponerle a otra persona. ¿Cómo te explicas también? Porque ya no es uno o dos, son muchos errores, Gabriela. Así es, son muchos errores. Y está el funcionario del CERCOP, que también salió unos audios diciendo que el gobierno lo único bueno que había hecho era la vacunación, que no tenían nada más que mostrar. Entonces, efectivamente hay una infestación de enemigos del gobierno y enemigos del Ecuador dentro del Estado, ¿no? Que es algo indefendible. Diego, para dar continuidad a lo que estamos hablando en este momento, ¿cómo se explica estas decisiones de el presidente manda una terna nada más ni nada menos que del Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana con un correísta al que le eligen superintendente de bancos? ¿Cómo se explica eso? No, a ver, Talía, yo creo que, y esto va ligado a la parte final de lo que quería decir hace un momento, ¿no? Siento que corresponde al gobierno una tarea de pedagogía, pero yo les voy a pedir también a los miembros de la sociedad, y también con todo el respeto, y además habiendo estado, como tú mencionaste hace un momento, vinculado durante muchísimos años a los medios de comunicación, que tengamos también la responsabilidad de hacer pedagogía desde esos ámbitos. Porque si no hacemos pedagogía, entonces generamos un ambiente de agitación, ¿no? Con conclusiones muy ligeras. Lo que añadimos son elementos de inestabilidad. El caso del señor González no es que sea correísta, no ha sido propuesto ahí porque sea correísta, no está en la lista porque sea correísta. El señor González, lo que sucede es que luego que se descalifica a la candidata Rosa Matilde Guerrero, ¿no? Que tenía todas las cualidades y calidades credenciales para ser una muy buena superintendente de bancos, el gobierno pidió o gestionó que el resto de la terna se excusen porque pensamos que debíamos tener otros nombres. El señor González vio la oportunidad, pues ahora, ser oportunista no le convierte en correísta, ¿no? Vio la oportunidad, pues, y como el correísmo hizo lo mismo que recuerden ustedes cuando el gobierno de Moreno envió la terna para nombrar vicepresidente de la República y terminaron nombrando al tercero de la lista, hizo exactamente lo mismo aquí. Con el detalle, pues, que se había esperado que el señor González, visto que se descalificó a la primera, se excuse para que el gobierno pueda presentar una nueva terna. No es entonces una conclusión apropiada el que se diga que el gobierno envía un correísta. Y yo lamento además, con todo el respeto y cariño que le tengo a Martín Pallares, igual que tengamos esa rapidez para sacar conclusiones en ese sentido. Porque no va a ser, imagínense ustedes, no quiero usar las palabras por respeto a la audiencia, pero cabría, ¿no? La terrible acción, ¿no? Que el gobierno entrega la superintendencia de bancos, nada menos que la superintendencia de bancos al correísmo. No tiene sentido. Pero ¿cómo se escogen los nombres, Diego? Porque cuando se manda una terna, se da sobreentendido que cualquiera de las tres personas está legitimada, calificada para ejercer la función. ¿Por qué no se escaneó, por lo menos no se googleó para este momento saber, la información está a la mano? ¿Cómo se le incluyó al señor González? Pero insisto, Talía, y te pediría que me escuches lo que estoy diciendo. El señor no es que viene del correísmo. El señor es parte de unos nombres de gente cercana al gobierno. Pero estuvo en la liquidación del Banco Territorial, que dicen que tiene conflicto de intereses. A eso me refiero, Diego, te estoy escuchando.
Sí, pero bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Veamos las evidencias. Ahora, yo no voy a defender al señor González, usted defendió simplemente el hecho de que el gobierno no esté enviando pues a correístas colados en la terna de la Asamblea, ¿no? Y añado otro elemento, sí, Gabriel acaba de decir una cosa que es verdad. Hay una cantidad de elementos, ¿no?, dentro y fuera del gobierno, que están atentando contra el funcionamiento del gobierno. Ahora, en esa línea, yo lo que creo, ¿no?, es muy importante que todos aquellos que queremos defender las instituciones, queremos defender la estabilidad, no al gobierno, cerremos filas en términos de defender, ¿no?, de defender si estas tesis que son comunes a quienes pensamos de esa manera, que no son necesariamente tesis del gobierno, sino son tesis con respecto a la institucionalidad. Y quisiera mencionar algunas, ¿no? Primero, vivimos una situación económica dramática, sin duda que sí. No es que el gobierno ha dejado de hacer lo que tenga que hacer. Bueno, digamos, o sea, hablemos en ese sentido también. Hablemos en el sentido de respeto a la democracia. Hablemos en el sentido de respeto a las instituciones. Del hecho de que hay un gobierno honrado, por lo más allá de los errores que tú estás mencionando y que podemos tener muchísimos más. En términos de al final del día, luego de esos errores, no hay un gobierno corrupto, no hay un gobierno dilapidador, no hay un gobierno derrochador, hay un gobierno de gente austera, de gente honrada. Y esto es importante también que no por apoyar al gobierno, también de esto también se hable, sino que nos encargamos más bien de lo contrario, de irnos encima, ¿no?, enlistando esta cantidad de errores, y no hay opinión pública que reivindique, más allá de lo que el gobierno trata de hacer, que reivindique los aciertos, los logros, los resultados. Y claro, ¿qué termina sucediendo? Termina sucediendo que en ese escenario, ¿no?, críticas del un lado, que deben haber sin duda, pero sin duda, estoy mencionando que hay espacio para evaluar un montón de errores, pero digamos que hay una agresión, Gabriel lo decía hace un momento, de muchos enemigos, ¿no?, que están dentro y fuera, ¿no?, que están coadyuvando a que esta agenda del correísmo, de irse poco a poco apropiando de los espacios de decisión para intenciones ilegítimas, inmorales, vayan logrando sus espacios, ¿no? Gracias, Diego. Muchas gracias, y vamos a darle también oportunidad al doctor Ismael Quintana, porque aun cuando suene a repetitivo, pero yo sí quiero que nos ilustre él desde lo constitucional. Cuando el Ejecutivo organiza una terna, ¿qué hace? No pone pues solamente al primero al que quisiera que sea elegido, no primero hombre o mujer, pero les pone a los tres para la posibilidad de que cualquier eventualidad suceda y tengan la misma legitimidad y la misma garantía de un eficiente trabajo. ¿Cómo es que se dejan pasar estas cosas, doctor Ismael Quintana? Usted sigue muy de cerca, aparte de ser un profesional reconocido como abogado constitucionalista, también hace opinión y analiza estas cosas. ¿Cómo es que se suceden? Porque del Ejecutivo ya no viene solamente esto, viene también que un día le hicieron firmar al presidente de la República en medio del paro un decreto en el que incluía prácticamente poner mordaza a los medios telemáticos, y entonces se dijo que era un borrador. ¿Esto cómo se explica, doctor Ismael Quintana? A ver, verá, el tema del nombramiento de las autoridades de control acá es un desastre y se maneja de la manera más irresponsable que uno pueda ver. De hecho, si es que a esto le podemos llamar designación, por eso yo me refería en el bloque anterior a la forma en la que el Consejo de Participación Ciudadana, que es la autoridad nominadora de los superintendentes, del fiscal, del procurador, de la función electoral, en fin, de muchas otras autoridades de control, no ejerce el cargo, o sea, no ejerce la función, y ese es un primer problema que hay que analizar. Estamos en un país donde las autoridades son encargadas, son prorrogadas, son reemplazos. Hay otros casos en los cuales, como el del presidente del Consejo de la Judicatura, se han metido por la ventana, incluso contra una propia certificación del Ministerio de Trabajo de que el señor tiene impedimento para desempeñar cargo público. Entonces, vea, lo del superintendente de bancos no es ya una novedad en ese contexto. Constitucionalmente, ¿qué debe hacer el presidente de la República? El presidente, según el 213 y el 208, número 10 de la Constitución, tiene que enviar la terna para superintendentes al Consejo de Participación Ciudadana. El jefe del Estado, debe quedar claro, el jefe del Estado no es quien nombra, no nomina el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora,
Evidentemente que cuando el gobierno, cuando el presidente, su equipo, sus asesores, incluyen 3 nombres en esa terna, se supone que, lo que usted primero señala, se supone que los 3 nombres están altamente calificados desde lo ético, desde lo moral y desde el grado de confianza que tiene el presidente de la República en que cualquiera de los 3 que sale designado del proceso de escrutinio y de impugnación ciudadana en el Consejo de Participación va a hacer una buena labor, en este caso frente a la Superintendencia de Bancos. Pero también se espera que el gobierno haga un filtro previo, es decir, no vas tú a mandar en la terna a gente que luego va a tener impedimento para aceptar el cargo. Pues entonces, yo no voy a meterme en el tema de si este caballero es o no correísta. Quisiera pensar que el gobierno no está metiendo en la terna a alguien que es afín pues al correísmo. Eso sería ya un sinsentido. Entonces, esa discusión, que además es una elucubración nada más, vamos a dejarla ahí de lado. Pero sí me preocupa una cuestión, que es lo que ha señalado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana respecto de este señor González. Aparentemente el caballero tiene contratos con el Estado. Y cuando una persona tiene contratos con el Estado, según nuestra legislación, no puede desempeñar cargo público. Y eso es lo que debería tenernos debatiendo y discutiendo sobre si este señor podía ser o no posesionado. Lo otro, que es ya una responsabilidad compartida. Es decir, primer error, es un error del gobierno haber incluido en la terna a una persona que aparentemente no tiene requisitos para desempeñar el cargo. Segundo error, error del Consejo de Participación Ciudadana, porque cuando se descalifica a la señora Guerrero y cuando se descalifica a la tercera, cuyo nombre no me acuerdo, de la terna, lo que correspondía al no haber terna, y como la Constitución manda que el nombramiento sea en base a una terna, lo que correspondía era requerirle al presidente de la República una nueva terna para que se manden nombres. ¿Qué pasa? El Consejo decide seguir adelante con el proceso. Sabemos que en principio no se nombró al señor González, al día siguiente de modo irregular se le da como un tiempito extra para que acabe de exponer el plan de trabajo y con 4 votos ahí se lo ha nombrado de la manera en que se ha nombrado. ¿Hay alguna posibilidad, doctor Quintana, de volver a que el Ejecutivo, como usted menciona, mande una nueva terna y que el Consejo de Participación haga una nueva elección? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana, como todos los órganos del poder público, tiene una potestad, es la potestad de autotutela, y dentro de esa la posibilidad de revisar sus propios actos en vía administrativa. Es decir, si aquí se ha emitido un nombramiento respecto de una persona que tiene impedimento legal, aparentemente, yo no he visto los documentos, no he visto el expediente, pero de la denuncia que hace el propio Hernán Ulloa, que le expuso, yo seguí la sesión por Zoom un rato, y vi que expuso incluso los contratos y esa clase de documentos. Si es que se hizo un nombramiento en esas condiciones, que es lo que yo sí cuestiono, que alguien ocupe un cargo de control gubernamental, teniendo impedimento para hacerlo y al menos teniendo aparentemente conflicto de intereses, hay la posibilidad de declarar la nulidad de ese acto. Gracias, doctor Quintana. De ese nombramiento se ha generado derechos y habrá que demandar la lesividad en el contencioso administrativo, pero seguir nombrando a la Bartola es un error, ¿no? Queda muy claro, sobre todo desde la legalidad, porque es hora de que en este país nos ajustemos a la ley. Tengo apenas unos 2 minutos, Gabriela, pero no quiero dejar de escuchar una opinión tuya sobre esto para después, en el próximo bloque, hablar de la ley Mordaza que aprobó el jueves también la Asamblea, ¿no? Que realmente es un día para el olvido todo lo que pasó en esa jornada. Quisiera una opinión a partir de lo que dice, sobre todo de la parte legal, siendo también abogada, Gabriela. Sí, bueno, me parece que ahí hubo un movimiento político dentro del Consejo de Participación en esa sesión. Hubo aparentemente una actuación. Cuando digo actuación me refiero a una simulación de parte de Hernán Ulloa, quien se opuso, pero a la hora de votar igual no ejerció su voto para impedir que se terminara de consumar, digamos, la elección de este superintendente. Pero más allá de eso, me parece a mí que es imposible, digamos, defender que la terna no haya sido una terna 100% validada, sino que solamente querían que fuera la primera persona, y que si la primera persona ya no era elegida, pues ellos querían que les devolvieran la posibilidad de enviar otra terna.
tenían que haber hecho las cosas desde el principio bien. Y yo sí quería hacer un comentario respecto de lo que dijo Diego, que consideró que lo que yo proponía de apuntalarse en la ciudadanía era más bien un tema ilusorio. Me parece a mí que si al principio el gobierno con la aceptación que tuvo una vez que hizo la gran gestión de vacunar de acuerdo con la promesa de campaña, hubiera generado una hoja de ruta y hubiera explicado cuál era el siguiente paso, qué era lo que quería hacer y nos hubiera convocado a una consulta popular en ese momento, sí podría haber tenido un músculo político para poder generar reformas que no iban a pasar por la Asamblea. Entonces no me parece que era algo completamente improbable. Así lo hizo Moreno en su momento y incluso consiguió pues importantes reformas constitucionales que nos protegen de alguna manera de que, por lo menos, de que el prófugo vuelva a ser candidato. Gracias, Gabriela. Y en el último bloque vamos a hablar un poquito más de estos temas. Yo les voy a pedir ahí que abreviemos para que se aborden más temáticas. Aquí debo hacer una nueva pausa, recordando que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Ismael Quintana, constitucionalista y analista, el doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, y la abogada Gabriela Panchana, analista. Doctor Quintana, ¿en qué momento del gobierno estamos? ¿Cómo mira usted desde fuera? ¿Cómo seguir con una asamblea que ya sabemos que su estructura, por su materia política que trata, que es su esencia, va a ser eso, y además un añadido, es un año preelectoral en el que tienen que definirse los candidatos a alcaldes y prefectos? O sea, ¿qué margen de maniobra le queda, no digamos al gobierno, sino a la sociedad ecuatoriana? Porque nosotros somos como sociedad los víctimas de los desaciertos que pasen allí. A ver, yo creo que el presidente todavía tiene algunas herramientas constitucionales que podría utilizar en el evento de que, como ocurrido a lo largo de este primer año de gestión parlamentaria, las cosas no resulten. Y creo que en esta semana esos resultados negativos, y entiendo que el gobierno hará un examen de eso y analizará opciones a seguir. Vea lo que ha pasado con las reformas a la ley de comunicación, lo que pasó hace un tiempo con la ley de inversiones, lo que pasó en su momento con la ley de creación de oportunidades. Es decir, vea, ninguna de las iniciativas que presentó el presidente Lasso, criticables o no, podemos estar o no de acuerdo con el contenido, para eso está la asamblea, pues para discutir, para debatir, pero ninguna ha resultado, y no resultó ni en la presidencia de Yori. Por eso es que yo jamás comprendí el afán del presidente Lasso de sostener a una funcionaria tan inepta como Guadalupe Yori en la Asamblea Nacional, y tampoco va a resultar evidentemente con la nueva conformación y correlación de fuerza. ¿Qué le queda al presidente entonces? Porque finalmente el éxito del presidente y de su gobierno es el éxito de la nación, y en esto creo que vamos a coincidir todos. Bueno, la muerte cruzada, es decir, en esto, aunque al presidente no le guste, aunque a Diego y a muchos funcionarios del gobierno les cause esto estupor, el decreto de disolución parlamentaria, es mi particular punto de vista, puedo estar equivocado en mi percepción, pero creo que tarde o temprano ese decreto va a tener que salir del cajón de mi amigo Fabián Pozo y va a tener que volver a la discusión, porque le quedan 3 años al presidente. 3 años que, con una legislatura deplorable como la que tenemos, con una relación inexistente entre el Ejecutivo y el Legislativo, difícilmente las leyes van a aprobar. Es decir, a ver, vamos a entrar en una lógica en la que la Asamblea niega las leyes del presidente y aprueba lo que se le viene en gana. Y eso obviamente va a ser devuelto por el presidente con vetos totales, vetos parciales, y en medio de eso, pues las necesidades de la gente quedan en el aire. Entonces, opción número 1, volver a discutir en serio el tema de la disolución parlamentaria. Si usted me dice a mí, prefiero ver un presidente de la República que ejerza realmente el poder que tiene, constitucionalmente hablando, durante 6 meses, aunque no ganase la elección luego anticipada. Prefiero ver un presidente que pueda gobernar y no maniatado como está haciendo ahora. Gracias. O lo otro es una consulta popular, pero las consultas populares no son soplar y hacer botellas, y tampoco es un tiro al aire. Si te lanzas a una consulta popular, hay que ganarla. ¿La va a ganar el gobierno? Es la gran pregunta.
Así es, doctor Ismael Quintana, y el asunto es que no se necesita ser experto para saber que los tiempos son fundamentales, el timing en política es imprescindible y marcan pues la vida de los pueblos, porque las decisiones no son para los gobiernos de turno que a la larga se pasan los tiempos y se van, es la sociedad la que se quedaría arruinada, y definitivamente el presidente Lasso creo que perdió la oportunidad. Y yo quiero preguntarle a Diego Ordóñez, que es asesor del Ejecutivo, asesor del presidente, y que además tiene una dilatada trayectoria política, ha sido asambleísta, constituyente, ha sido diputado, y entonces hay posibilidades de una muerte cruzada, aun cuando sea para gobernar el tiempo que le queda, a sabiendas de que también se le pone en riesgo al Ecuador, ¿no? De que haya lo que ha pasado en la región, de que regresen recargados los que se fueron. Antes de contestar la pregunta específica, una reflexión respecto a lo que decía Gabriel hace un momento. Es verdad que había un momento en el que podía llevarse a cabo esta consulta, pero tengamos en cuenta que el gobierno recibe un país en medio de una pandemia. Y pues hay momento para cada cosa, y lamentablemente no todo coincide, no todas las circunstancias son ideales, y convocar a un proceso de consulta popular en medio de ese escenario pues habría sido absolutamente un contrasentido. Habían prioridades, y la prioridad en ese momento era la vacunación. Obviamente hay que decidir entre hacer la vacunación o la consulta, y sin duda la vacunación llevaba por delante la decisión. Esto lo primero. Lo segundo, respecto a lo que dice el doctor Quintana, bueno, yo fui uno de los que pensaba que era la muerte cruzada al interior del gobierno, lo fui, pero en el momento, luego, eso a octubre del año pasado, luego las condiciones van variando. Y creo que en este momento pues sería de altísimo riesgo esa posibilidad. Porque, entre otras cosas, el Ecuador depende en este momento de líneas de financiamiento del exterior. Y esas líneas de financiamiento del exterior o quienes toman las decisiones, son muy quisquillosos, digamos, con razón, ¿no? Respecto a las condiciones políticas internas y la estabilidad de un gobierno, ¿no? Y sobre todo por reconocer quién es la contraparte en ese proceso de endeudamiento y de cumplimiento de ciertas condiciones para garantizar ese endeudamiento. Entonces, no es pues una decisión que solamente tenga que ver con que decidamos cerrar la asamblea sin tener en cuenta y consideración todos los otros impactos que tienen, sobre todo en el escenario económico, que es lo fundamental. La preocupación más importante, más grande que tiene el gobierno es la de garantizar que el Ecuador empiece a tener condiciones de estabilidad que le permitan recuperar el empleo, reducir pobreza. Ahora, esto obviamente, pues, sin duda, insisto, como decía hace un momento, no es, pues, los tiempos no coinciden, no hay los escenarios ideales que habríamos esperado tener para poder llevar a cabo estas decisiones. Sí, el gobierno tiene alternativas, y dicho de paso, además del doctor Quintana, lo que está sucediendo estos días explica, y de lejos, cuál era el propósito del gobierno de mantener pues la presidencia de la Asamblea en manos de Guadalupe Llori. Pues fíjese lo que está pasando ahora, ¿no? Se apropió de la presidencia como se dice, bueno, eso es una palabra muy común, ¿no? Que es un anglicismo, ¿no? Un whatever, un cualquiera, ¿no? Presidente de la Asamblea. Y claro, ahora se ha copado pues la decisión por los correístas, y el siguiente paso ya lo anunció el jefe de la mafia desde Bruselas. El siguiente paso es bajarse al presidente de la Comisión de Fiscalización, ya lo dijo, y nosotros prevíamos que esto había que evitar, y por eso el interés en sostener en la presidencia a Guadalupe. Pero ya no se hizo, ya no se hizo, ¿cómo van a seguir? Porque eso ya es las aguas pasadas. ¿Cómo van a encarar estos tiempos que quedan, Diego? Son fundamentales, es la mayor parte del tiempo de gobernanza del presidente Lasso, son 3 años. A ver, yo hablaba todo esto, aunque son aguas pasadas, Talia, pero es bueno reflexionar sobre eso para entender cómo es que las lógicas de las decisiones, que además explican las lógicas de las decisiones que se tomen en el presente y el futuro. De hecho, yo decía hace un momento, pues el gobierno tiene que encarar, ¿no?, una asamblea con una mayoría que es hostil, ¿no?, que no es una mayoría, digamos, de opositores, que persigue una línea de rompimiento institucional, no solamente desde el punto de los ataques al presidente y al gobierno, sino en los ataques a la institucionalidad judicial en relación con decisiones judiciales que afectan a los delincuentes y a los que protegen,
que también se refleja en hechos como los que sucedieron en junio de este año, ¿no? Que reproducen la misma lógica de octubre del año pasado. Claro, en ese escenario el gobierno tiene que seguir gobernando. Son 3 años en los que tenemos que ir enfrentando día a día estas dificultades, ¿no? En el propósito y cuidando sobre todo la decisión del presidente de mantener la estabilidad económica que permita la recuperación. Muchas gracias. Ojalá lo de la economía tenga más claro, porque parece que en lo político eso, gobernando día a día, o sea, a lo que venga más o menos, es una interpretación, puede ser. No, perdón, Talía, yo no estoy diciendo eso, ¿no? Yo no estoy diciendo que vamos a vivir día a día, ¿no? Yo estoy señalando que día a día tenemos que enfrentar, el gobierno tiene estrategias, obviamente las tiene, por eso ha tenido éxito. Se impidió la destitución del presidente, se impidió la destitución del presidente a propósito del informe de Pandora, se han logrado leyes en la Asamblea. Entonces yo sí pediría que reparemos también en estos hechos, ¿no? Para sacar conclusiones, porque caso contrario estamos tratando de pintar un gobierno de improvisados y eso a la luz de los hechos, en medio de las circunstancias, no creo que sea una conclusión. Gracias Diego. Gracias Diego Ordóñez. Le voy a rogar a Gabriela y a Ismael que abrevien lo más que puedan, porque el tiempo se nos pasó. Han dicho cosas tan importantes que parece que el tiempo se acelera. Gabriela, el día jueves, como había dicho, es un día para el olvido. Nuevamente estamos de vuelta con la ley Mordaz, es que realmente eso es algo inconcebible, lejos de todos los parámetros internacionales, de todas las leyes, de todas las cosas. El presidente tiene la obligación, voy a poner esa palabra, porque él habló durante su campaña contra la ley y ha dicho eso, es más, mandó una reforma, fue la primera que mandó. ¿Tiene la obligación de vetarle totalmente, Gabriela? Sí, bueno, de hecho creo que ya hizo un comunicado en ese sentido. Sí, va a haber un veto, no sé si total o parcial, porque si es total, creo que se juega la posibilidad de que la Asamblea vuelva a votar. Lo que me parece que una vez más pues está clarísimo, ellos tienen clara su hoja de ruta, me refiero al correísmo, y ellos buscan amordazar a la ciudadanía, amordazar a la prensa, y no nos podemos olvidar de los hechos delictivos que intentaron para conseguir la votación de la destitución, que tiene que ver con las amenazas, los chantajes, la intimidación que hicieron algunos asambleístas en sus propias casas, a sus familias, y el hackeo que hicieron al sistema de votación electrónica. Estamos hablando de delincuentes que funcionan como una mafia, y ante eso, yo sí quiero decir algo muy importante. Yo estoy totalmente de pie frente a la defensa de la democracia, de la república, de la institucionalidad, pero no creo que el pasarnos, digamos, alabando las cosas buenas del gobierno. Yo siempre he dicho, es un gobierno que tiene unas buenas intenciones, creo que el presidente es un hombre honesto, creo que ha sido valiente en querer tomar este país y ejercer el poder más importante del Estado, pero eso no creo que le hacemos ningún favor dejando de criticar, al contrario, porque si hay una fuerza que tiene el país es que tenga una ciudadanía activa, y una ciudadanía vigilante, y una ciudadanía crítica. Entonces, me parece que eso es bien importante, que no seamos rebaño de nadie, sino que tengamos una actitud crítica. Gracias, Gabriela. Sí, porque lamento, les dije que abreviemos. Les dije que abreviemos porque estoy contra el tiempo y no se puede ir más del tiempo esto. O sea, eso es aquí sí es una dictadura el tiempo. Yo soy libre, yo estoy con la libre expresión, pero es un tiempo al que hay que regirse, y por eso quiero que también el doctor Ismael Quintana diga en el menor tiempo posible. Mire que cuando quieren hacer las cosas y funcionan lo de las mesas técnicas, claro, se llegó allá después de un estallido nuevamente, pero ahí está funcionando, doctor Quintana, porque se están haciendo las cosas positivamente, buscando un acuerdo, ¿verdad? A ver, yo no sé si eso se trata de un acuerdo o una imposición, francamente. Es decir, no sé si el hecho de que el gobierno, y lo debo decir con mucha desilusión, honestamente, que el gobierno haya cedido en todo lo que esta agenda de ISA y compañía, que no ha ganado nada en las urnas, pero lo ha ganado todo con la violencia, el chantaje y la amenaza, es la que finalmente se impone. Y su pregunta es importante, Talía, porque conecta con el tema de la muerte cruzada. Claro, el argumento, y entiendo que se diga que hay una preocupación de cómo van a ver al país desde fuera cuando haya un presidente gobernando sin Asamblea Nacional, que es el escenario de la famosa
muerte cruzada, un tema de inversión, un tema de empleo, un tema de incluso acceder a préstamos en el ámbito internacional. Pero ¿y ahora qué es lo que estamos viviendo? Pues precisamente con estas supuestas mesas del supuesto diálogo, donde Issa ha dicho que no debe haber minería, que no debe haber petróleo, que él maneja la política económica prácticamente acá en la nación. En esas condiciones, dígame, ¿qué fuentes de empleo se espera generar? ¿Qué inversión se espera traer de fuera? Si es que lo que está haciendo el presidente es derogar el decreto de los catastros mineros y el decreto de la política petrolera. Entonces, francamente, yo no encuentro mayor diferencia en lo que estamos viviendo ahora, donde si usted pregunta seriamente si alguien quiere venir a invertir en un país donde el movimiento indígena mangonea al gobierno y lo somete a la nación, o en un país donde hay un presidente que utiliza una herramienta que está establecida en la Constitución, doctor Quintana, que cierra esa cloaca y que gobierna como corresponde. Yo me muero de pena y me excuso con la audiencia que tengo que interrumpir cuando están hablando lo más importante, pero el tiempo no manejo yo, el tiempo es el tiempo. Diego, ahí sí una respuesta con sí o no. Se comenta que Diego Ordóñez va a ser secretario de Seguridad. Quisiera que nos confirmes de esta versión. Talía Mordaza te has convertido. Jamás, ni siquiera en las bromas que sueles hacer tú en Twitter te admitiría eso. Jamás. Jamás. Oye, a ver, veamos qué pasa esta semana. El presidente tiene mucho empeño en fortalecer el área de seguridad. Hay un sistema que es necesario recuperar. Fue desmontado durante el correísmo y eso es fundamental, restablecer el propósito de tener una articulación de toda la estructura de seguridad en el propósito de la lucha contra el crimen organizado. Perfecto, le tomamos como un sí y aquí tenemos que hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, doctor Ismael Quintana? Bueno, creo que le ha ido mal al gobierno, perdió cualquier posibilidad de control en la Asamblea Nacional. Gracias. Gabriela Panchana, ¿a quién le ha ido mal? Le sigue yendo mal a las cárceles. Gracias. Diego Ordóñez, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A la libertad de prensa, libertad de comunicación. Así es. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, si es posible, en medio de todo lo que ocurre, ¿a quién le ha ido bien, Ismael Quintana? Bueno, le fue bien al Imbabura, que le eliminó a la Liga de la Copa Ecuador. Gabriela Panchana, ¿a quién le ha ido bien? Creo que le ha ido bien al nuevo ministro de Salud. Diego Ordóñez, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Al correísmo le ha ido bien. Ay, y dice, gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.